Y acá estamos con el padre Guillermo Marcó, director de la Pastoral Universitaria del Arzobispado de Buenos Aires, ex vocero de Jorge Bergoglio. Había una pregunta. Sí, Ani, padre, la pregunta era, habíamos hablado en el bloque anterior de las preocupaciones políticas y sociales, sobre todo del padre Francisco, del Papa Francisco, y la pregunta era si usted creía que había aprendido algo, había modificado en algo su actitud o no respecto de lo que se le endilga de su participación en la época de la dictadura con los padres jesuitas, si no los ayudó. Bueno, está claro que no los entregó, eso es clarísimo, pero... A ver, hago un reconto breve porque me parece que la gente escuchó así como pedacitos, pero nunca entendió bien de qué se trataba el tema. Claro. Jorge Bergoglio es provincial de los jesuitas a los 37 años, muy joven. El provincial es el que se ocupa, digamos, de casi todos los jesuitas del país. Claro. Y él recibe una orden, todo jesuita tiene un voto de obediencia, y recibe una orden de su general en Roma, que es el padre Arrupe, diciéndole en aquella época tan controvertida: yo quiero sacerdotes muy comprometidos con los pobres, pero desde el lado religioso, no desde el lado político. Entonces, que aquellos que estaban trabajando más desde el lado político fuesen trasladados de esos lugares para darles la oportunidad de que empezaran en otro lado distinto, ¿no? La iglesia venía del posconcilio, había mucho cimbronazo, teología de la liberación, una gran parte de los jesuitas enrolados en esta corriente, digamos que era bastante común en esa época. Y entonces había dos padres, Llorio y Yalix, que estaban en la villa del Bajo Flores, a quienes él les dice que los va a trasladar. Los dos padres se resisten al traslado y le plantean a él que quieren, eso está documentado, digamos, en el archivo personal de él, que quieren salir de la compañía. Para seguir haciendo ese trabajo. Para seguir haciendo su trabajo en ese lugar, o sea que dejan de ser jesuitas, ¿no? Incluso había un proyectito de hacer una pequeña congregación y demás que tenía que ser aprobado por algún obispo, era complicado. Y entonces él simplemente les dice: miren, si ustedes no se están pasando cosas, que se sabía ya que estaban pasando cosas, digamos que había gente que estaba siendo chupada de alguna manera, y si ustedes no aceptan que yo los traslade, yo no tengo manera de protegerlos. Eso fue lo que él les dijo, ¿no? Claro. Bueno, cuando a pocos días o al poco tiempo los secuestran, algunas personas interpretaron esto como que había sido una advertencia, ¿no? Como que él había tenido algo que ver, como diciendo: miren, váyanse porque si no los van a secuestrar, como si él hubiera pedido que los secuestraran, ¿no? Entonces, esa fue siempre la sospecha que rondó ese tema de Nor. Ahora, la realidad es que cuando uno mira esto desde mucha distancia, es fácil decir: bueno, yo hubiera hecho tal cosa. ¿Qué hizo Jorge Bergoglio frente a esos dos sacerdotes a quienes teóricamente ya habían dejado de pertenecer a la compañía? Bueno, llegó a entrevistarse hasta con Videla para preguntar cuál era su destino, dónde estaban, y al final los liberaron. O sea que si Jorge Bergoglio hubiera sido el instructor de que se los llevaran, cosa que no hubiera hecho ninguna no gestión. hubiera hecho ningún esfuerzo para recuperarlos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos son calumnias, infundios, que yo tuve que enfrentarme a eso directamente, porque cuando Jorge Bergoglio asume Buenos Aires como arzobispo, al poquito tiempo salen 3 artículos seguidos de Jorge Berbisky, de Horacio Berbisky, perdón, y bueno, todos sabemos lo que es Horacio Berbisky en la Argentina, con una hazaña bastante particular, y bueno, yo tuve que enfrentarme a eso solo como vocero de prensa de él, digamos. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, justamente convocando personas, como fue ahora, que podían dar absolutamente testimonio de que él no había estado involucrado de ninguna manera. Desde, bueno, ahora fue el Premio Nobel de la Paz, o Alicia Fernández Mengide, jamás nadie lo mencionó en la CONADEP ni lo denunció. Y por otro lado, Alicia Oliveira, que era además abogada de Berbisky, es testigo de que a ella la salvó, porque era amiga personal, digamos. Entonces, salvó su biblioteca y la salvó a ella.